Muy buenas tardes en esta maravillosa institución que en la que hoy pasaremos a entrevistar. Esto es No Todo es Lorca. Hoy estoy con una amiga, con una maravillosa que me ha dicho que no le suelte esta clase de halagos, pero que, bueno, simplemente una amiga y una maravillosa persona. Mercedes Fernández Valladares, una de las mayores expertas en bibliografía material para mí. Y hasta ahí llega llega estos halagos. Hoy estamos, Mercedes, en una institución que, como habrán podido comprobar nuestros oyentes, es maravillosa, en pleno barrio de Chamberí, un edificio imponente. De Chamartín, perdón. Un edificio imponente, un jardín maravilloso, una biblioteca cerca de o superior a 20.000 volúmenes. ¿Qué nos puedes decir de este maravilloso espacio? Bien, pues en efecto es maravilloso. Estamos en la Fundación Ramón Menéndez Pidal, que es realmente la casa en la que vivió, estudió, investigó don Ramón Menéndez Pidal hasta el final de su vida. Esta casa se construyó en 1925 y fue su hogar y, sobre todo, además, un centro, un foco de investigación importantísimo, familiar, y al que acudían también sus discípulos y todos aquellos que constituyeron esa escuela de filología española que creó don Ramón Menéndez Pidal y que supone la incorporación de la filología, considerada como ciencia, a los estudios de humanidades, puesto que la labor de Menéndez Pidal no solo abarca la historia de la lengua, la literatura española medieval del siglo de oro, también contemporánea, también hispanoamericana, la dialectología, la historia del humanismo. Es decir, es una labor sumamente amplia y una forma de entender la filología como ciencia que se plasmó en su gran obra, la creación del Centro de Estudios Históricos en el año 1910. Yo, en primer lugar, Mercedes, si me permites, me gustaría dedicar también parte de este programa a la memoria de Ana Vián, una maravillosa persona, docente, investigadora, bueno, que fue también mi profesora y que fue una verdadera maravilla en todos los sentidos, tanto personal como académico. Y me agrada mucho que así sea, porque en efecto Ana Vián ha sido una maestra que ha sabido continuar ese espíritu de trabajo colectivo, de formación de jóvenes investigadores, que indudablemente la raíz, y mucho más que la raíz, está en esa escuela de filología española. En ese sentido, podríamos decir que también la profesora Ana Vián ha creado una escuela que conoces bien, pues que has participado en actividades organizadas por ella. Entonces, es también, bueno, esto ya lo has comentado en otras entrevistas, la herencia, ¿no? Lo que es el legado docente, pero también
la ambición investigadora, la rigurosidad que uno hereda, y que fue el mismo caso, ¿no?, de Ramón Menéndez Pidal, con todo un legado de investigación. ¿Quiénes fueron los nombres de este legado? ¿Cuáles fueron algunos de estos? Pues apuntaría también a esos aspectos que señalas, el disfrute con la investigación, con la filología, con la literatura, con la lengua. Es un componente que no se olvida, desde luego los que nos dedicamos a la investigación en mayor o menor medida, tenemos muy presente, somos en este sentido muy afortunados porque disfrutamos también. Bueno, pues eso también es un elemento que está ahí y que Ana nos ha transmitido. Sí, ¿quiénes fueron? Fundamentalmente Ramón Menéndez Pidal, que, como te decía, se formó como filólogo, viajó muchísimo y cuaja realmente su labor con la creación de Centro de Estudios Históricos en la Junta para Ampliación de Estudios en el año 1910. De modo que este Centro de Estudios Históricos, que supone la incorporación de la ciencia humanística española al panorama internacional, que se ha dicho, Damaso Alonso, creo recordar, que comentaba que realmente, gracias a la escuela Menéndez Pidal, al Centro de Estudios Históricos, la filología desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX alcanza unas cotas muy destacadas en la ciencia de las humanidades. Quienes trabajan con Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos, pues nombres como Américo Castro, Benito Sánchez Alonso, un poco en García Solalinde, Rafael Lapesa, una generación un poco posterior. Creo recordar que Abado Alonso, en fin, podríamos seguir mencionando a muchos otros. Porque hemos comenzado este programa hablando, bueno, que íbamos a decir unas palabras sobre la bibliografía. Como pueden ver, estamos aquí ante 4 ejemplares muy distintos. Evidentemente, la antigüedad de este no tiene nada que ver con la de estos. En primer lugar, ¿cómo podríamos definir la bibliografía? Porque a lo mejor para algunos de nuestros oyentes se queda un poco... Es decir, que quizás, bueno, la filología es más... Pero ¿qué es la bibliografía? ¿Qué significa tener una carrera académica enfocada en la rama de la bibliografía? Sí, pues en efecto es una disciplina que puede resultar ciertamente arcana, primero por su reducida implantación académica en nuestro país, que sin embargo fue uno de los primeros en los que enraiza esta formación. ¿Qué es la bibliografía y cómo podemos definirla hoy? Bien, pues es una de las ciencias complementarias para los estudios humanísticos y en particular filológicos, porque se ocupa de facilitar la información sobre los documentos textuales
las que se transmiten, Sí. las obras literarias y no solo literarias. Tanto esos documentos y testimonios originales o sin ser originales eh, de época que llega hasta hoy, como también todo el conocimiento que se desarrolla en torno a esas obras, lo que conocemos como fuentes secundarias de estudio, de investigación sobre ello. Es por lo tanto una disciplina que hoy entra dentro del ámbito de las ciencias documentales, pero que su origen está muy imbricado con el desarrollo de los estudios históricos y sobre todo filológicos. ¿Por qué? Pues porque es cierto que las disciplinas humanísticas tienen como objeto de estudio textos, obras, la plasmación del pensamiento, de la creación, pero de todas ellas, indudablemente, la filología es la que se centra en el estudio de esos textos. Y hoy, quizá el aspecto más actual es ver cómo es el proceso de plasmación de difusión pública. Una obra, si un escritor puede crear una obra, pero hasta que realmente esa obra no se comunica, no se hace pública por distintos canales. Hoy es evidente la multiplicidad que existe, pero también en el pasado, desde la transmisión oral, y en el pasado y no tan pasado, en el presente. Estamos aquí, podríamos decir, en el templo del estudio del romancero tradicional, de ese género caracterizador, definitorio de la literatura española, que es una muestra bien palpable de una transmisión oral que se tradicionaliza, que se hace amplia, extensa, que perdura y se realimenta a lo largo de los siglos hasta, desde luego, el siglo XX, incluso casi hasta nuestros días. Todavía se recuperan versiones de romances tradicionales. Me surgen dos preguntas de lo que decías, Mercedes. La primera, ¿qué podemos estudiar en un libro desde la bibliografía? Porque, claro, a lo mejor uno se piensa que estamos estudiando el contenido, ¿no? El contenido literario o el contenido de documentos notariales, pero realmente la bibliografía va mucho más allá. En ningún momento se ocupa del texto, o si lo hace es con determinados fines. Y por otro lado, el archivo sonoro del romancero, esta maravilla que tenemos el privilegio de tener aquí cerca. ¿Por qué aquí? ¿Por qué, ¿Y por qué Pidal decide llevar a cabo esta increíble obra, que luego ha sido continuada también, por ejemplo, por la profesora Ana Vian también, y importantísimos? ¿Por qué aquí? Y luego, ¿qué podemos ver, por ejemplo, en este tipo de libros, ¿no? Bien, pues es una pregunta Muy amplia, sí. Que pues empiezo por la segunda de ellas, porque a don Ramón le interesa la recopilación del romancero tradicional, que realmente es el primero que, además de una perspectiva filológica e histórica, se ocupará de ello antes de ese maravilloso descubrimiento de su viaje de novios, y que además doña María, eso es bien conocido, doña María Goiri, que realmente mencionar a don Ramón Menéndez Pidal, y en esta casa es mencionar a doña María Goiri, su esposa, su compañera de trabajo de investigación. Doña María fue filóloga, se doctoró y fue la
compañera que compartió y que ayudó muchísimo y que además realizó investigaciones propias también sobre literatura española. ¿Por qué? Pues creo que por su interés por estudiar la epopeya castellana, los poemas épicos, el poema del Cid y toda la repercusión histórica y literaria del poema del Cid y otras epopeyas a lo largo de la historia de la literatura española y cómo ese fenómeno, esos temas épicos, esos motivos épicos, y no solo épicos, también históricos y de muy distinto carácter, llegan hasta hoy, hasta la actualidad de Menéndez Vidal. Y eso realmente se plasma en el romancero tradicional. ¿Qué aporta la bibliografía al estudio filológico de los romances, de cualquier obra literaria y también no literaria? Pues como comentábamos antes, las obras se configuran como tales cuando se difunden, cuando se hacen públicas por distintas vías, mediante la reproducción, la transmisión oral que suele ser mixta, oral, manuscrita, oral, impresa. El caso del romancero, hay muy pocos testimonios manuscritos de romances, pero los hay, pero sobre todo para el romancero antiguo la transmisión impresa será también muy significativa, que discurre a la par o que es indudablemente un reflejo de esa fuerza, esa potencia, ese arraigo del romance tradicional, del romance de transmisión oral. De hecho, aflora también en la imprenta y coadyuva, sí, seguramente a esos dos grandes corrientes que fluyen casi en distinto canal, pero en la misma dirección. Entonces, ¿qué estudia la bibliografía? Pues se ocupa, sí, de los textos, pero no pone tanto el foco en el estudio del contenido textual, aunque sí, por supuesto, como en ver en qué forma el estudio del proceso de transmisión y de difusión y de los artefactos en los que se plasma influye tanto en la recepción de las obras como en la misma fijación o variación de los textos. De modo que al filólogo que le concierne directamente ese establecimiento de lo que se conoce como el texto crítico, pues los conocimientos bibliográficos, los conocimientos desde esta perspectiva, si queremos, externa, hoy se dice material, y por eso una de las corrientes de mayor actualidad en la bibliografía es la bibliografía material junto con la referencial. Hoy no tiene sentido disociarla. Pues sí, la visión quizás más divulgada es que se ocupa podemos decir, de la carcasa, de la presentación externa de los testimonios. Bueno, sí, abordamos desde esa materialidad cómo afecta esas formas de difusión, de publicación, de transmisión al propio texto. Esta es una definición un poco... Sí, porque claro, ser rigurosos con todos los elementos del libro y de la bibliografía material es imposible, con toda sinceridad, pero precisamente lo que comentabas, Mercedes, por ejemplo, el tipo de encuadernación,
las, el tipo de el tipo, por así decirlo, el formato de letra, eh, todo tipo de cosas, la asignatura, la topográfica, son muchísimas cosas que ayudan enormemente al filólogo en fechación, biografías de autores, bueno, la lista es totalmente interminable. Decía José Simón Díaz, maravilloso maestro y de la maestro, bibliografía referencial sí, y de la... Sí, sí. decía en un archivo sonoro, decía que el bibliógrafo es el ser más molesto de las bibliotecas, precisamente porque es el que intenta rebuscar y el que necesita estar más tiempo dentro de ellas. Un poco como un ratoncillo de biblioteca, lo que uno imagina. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles han sido tus experiencias? Porque yo sé plenamente que has viajado por numerosísimas bibliotecas de todo el mundo. eh, de todo el mundo. ¿Cuáles son tus experiencias? Por ejemplo, aquí con la Biblioteca Nacional, que son más conocidas, la Biblioteca Universitaria de Salamanca. ¿Qué nos puedes comentar de ella? Bueno, pues en efecto era una definición que no es una definición, Sí. es decir, un poco una caracterización, Sí. pero se puede dar una definición breve hoy Ujú. de la bibliografía, que sería un poco esa disciplina científica que ayuda a comprender el proceso de transición del texto manuscrito más próximo a la creación individual del autor, por lo menos Sí. desde una perspectiva, un planteamiento teórico, a ese texto difundido, publicado, y para hablar del pasado, pues a través de la imprenta. Y en ese sentido funciona y tiene el mismo papel que otra gran disciplina, quizá algo más conocida, pues seguramente por el arraigo de las disciplinas lo que se ha llamado ciencias historiográficas, que es la codicología, que estudia también esa materialidad de los testimonios manuscritos. Bueno, pues hoy la bibliografía, en particular la bibliografía material, se ocupa de ese proceso, de ese estudio de qué le afecta al texto por el hecho de haber sido publicado a través de las técnicas de la imprenta del periodo manual o artesanal, desde Gutenberg pues hasta el siglo XIX, en una evolución muy paulatina, según se van incorporando revoluciones técnicas, industriales. De modo que así queda un poco más definido. ¿En qué consiste la bibliografía a pie de obra? Es verdad que tenemos esa imagen de ratones de bibliotecas, pero desde luego cuando Simón Díaz realiza esas reflexiones hace muchas décadas, seguramente pues casi más de 40, de 50 años, también la situación de las bibliotecas era otra, de modo que sí, pasamos muchas horas en las bibliotecas, pero somos, y él también fue espléndidamente acogido en las bibliotecas. La evolución de nuestras bibliotecas españolas y en todo el mundo ha sido enorme, de ser realmente esos lugares de mera conservación y protección del patrimonio, han asumido ya hace muchos decenios esa función de conservación, preservación del patrimonio, difusión, hacerlo accesible, hacerlo cercano a la sociedad, y en esos nuevos valores el bibliógrafo pues es un ser al que miman y
privilegian, puesto que realmente bibliografía y biblioteconomía están enormemente imbricados. De hecho, esto explica y muchas otras cosas que desde un punto de vista académico la disciplina de la bibliografía y de la bibliografía literaria y la bibliografía material y referencial forma parte del área de conocimiento de biblioteconomía y documentación. Pero no podemos olvidar que su origen y su afianzamiento, con un recorrido histórico más largo, la tenemos vinculado a la filología y de modo muy claro y muy concreto a la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, puesto que es la única que tiene en activo una cátedra de bibliografía, que se remonta al momento en que se traslada la Universidad Complutense de Alcalá de Henares a Madrid, y desde luego a partir del año 1900. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? Pues bueno, tenemos muchas horas de biblioteca, que son una delicia, que en alguna ocasión me han comentado, pero en efecto que duro debe ser el trabajar tanto en bibliotecas y quizá en menor medida pues en la universidad o en la propia casa. El trabajo de los especialistas en humanidades es muy hogareño, por decirlo de alguna forma. También somos muy noctámbulos y bueno, nuestro trabajo es fundamentalmente leer, reflexionar. Pues sí, el trabajo de bibliógrafo tiene muchas horas en la biblioteca, pero también muchas horas de un trabajo similar al de un filólogo, un historiador. ¿Por qué? Pues porque los testimonios de los que se han transmitido las obras conviene analizarlos directamente, sobre todo porque lo que nos interesa es detectar esos rastros de ese proceso de producción, de transmisión, que son rastros materiales y que nos permite analizarlos como objetos, como artefactos. Bien, es verdad que hoy se ve, bueno, podríamos decir, aliviado, en cierto modo, por el paso de gigantes que se ha dado gracias a las nuevas tecnologías, a primero los procesos de catalogación exhaustiva del patrimonio, los patrimonios bibliográficos de buena parte de los países, desde luego de ámbito occidental, y también en Oriente, en Japón tienen excelentes bibliotecas y colecciones de testimonios antiguos de literatura española, y en muchos lugares. De modo que eso y el siguiente paso, la digitalización, alivia, digamos, los procesos iniciales de localización de testimonio, lo que sería uno de los cometidos de la otra gran corriente de la bibliografía, ya perfectamente unida, la bibliografía referencial, y ese primer acceso al testimonio, que realmente no es al testimonio, es a un objeto mediato, una mediación, o si queremos, un sucedáneo del testimonio, pero que indudablemente el ordenador y a través de la pantalla nos lo pone en casa. ¿Quiere esto decir que está todo digitalizado, que está todo en la red? En absoluto, no. ¿Que puede llegar a estar? Sí. ¿Que quiere decir que podemos olvidarnos entonces de los testimonios originales de las bibliotecas? No. Se sigue generando y se va a generar, y no podemos, digamos, ocultar o soterrar todo el conocimiento en gente que se viene acumulando y generando, y que se sigue generando con formas de trabajo que hoy se empeñan en denominar tradicionales, pero que son perfectamente
científicas y muy establecidas y con una larga tradición y de continua renovación. Y en eso tiene una labor importantísima la Escuela de Filología Española, creada y alimentada por Menéndez Pidal, la labor que continúa en esta casa. En lo que has dicho, Mercedes, ha quedado, bueno, yo creo que ha quedado muy claro el papel fundamental de estos archivos digitales, por ejemplo, la Biblioteca Digital Hispánica, que tiene, bueno, pero no solo, muchísimas más. Pero, claro, te quería yo preguntar, porque uno, precisamente, cuando pasa por todas estas bibliotecas, nuestros oyentes pueden creer, bueno, pues que se encuentra con ejemplares pues, muy variados, de todo tipo, como efectivamente es, pero también con auténticas joyas. Y esto no solo desde la bibliofilia, ¿no? Porque es maravilloso para algunos poder tener esas cosas, pero desde todos los puntos de vista, ¿no? Libros, manuscritos autógrafos, manuscritos, primeras ediciones, dedicatorias, bueno, los libros de horas que son una auténtica maravilla, todo tipo de cuestiones, cada uno dependiendo de lo que esté investigando, pero siempre al fin y al cabo se lo encuentra. ¿Qué se siente tener en las manos libros de cientos de años, eso seguro, pero también de una belleza, de una dedicación, de una minuciosidad con la que son hechos y con un valor de obras de arte inestimable, desde luego? Sí, en efecto, la bibliografía y el trabajo del bibliógrafo está en contacto siempre con esos testimonios que siempre el elemento clave es la importancia del contenido que transmiten, el significado cultural, el valor, la obra en sí, ¿no? Pero indudablemente aspectos bibliofílicos. De hecho, bibliografía y bibliofilia es otra de las cuestiones perfectamente interrelacionadas y que además algo que se suele tomar menos en consideración. La bibliofilia y el mercado de la bibliofilia es también importantísimo para la investigación bibliográfica y filológica y ha ayudado a la conservación de muchos testimonios precisamente por ese carácter de valor excepcional, testimonios únicos que de otra manera no nos habrían llegado, que en ocasiones acaban recalando en las bibliotecas patrimoniales, públicas, institucionales, otras veces no, pero yo quiero romper una lanza por los bibliófilos actuales o desde el último tercio del siglo XX, que cada vez son más conscientes de la importancia de esas piezas excepcionales para la investigación y suelen poner a disposición de los investigadores esas obras. Cada vez lo vamos, de que hay grandísimos filólogos bibliófilos o bibliófilos filólogos, bueno, a un hilo, ¿no? De modo que sí es un placer, pero como toda labor científica, tener en las manos esas joyas es emocionante, impresiona, pero impresiona también en igual medida llegar a coincidir, a toparse, como decía uno de los grandes incunabulistas españoles, don Antonio Driosola, con un humilde fragmento de algo que realmente
no se sabe de entrada muy bien qué es, solo se percibe la antigüedad, si es un testimonio manuscrito, si es impreso, y ese acicate de intentar averiguar qué es, qué importancia tiene, pues es muy emocionante. Es también una de las disciplinas humanísticas en las que yo esto lo cuento en clase para atraer a estudiantes, puesto que en el nivel más especializado de estas cosas se explican en asignaturas optativas, ¿no? Pues creo que es una de esas disciplinas donde en muchas ocasiones llegas a esa certeza de haber descubierto algo, por mínimo que sea, pero que hasta ahora no se había visto, no se había descubierto, o simplemente estaba ahí, no se había sabido ver. Y muchas veces hoy también hay que decir que eso sucede cuando se nos viene a la pantalla una digitalización que de repente puede ser el testimonio de una edición que sabemos que existió por una noticia de época perdida, de principios del siglo XVI, pero de la que no se había localizado testimonio hasta ahora. Entonces, por eso hay también una beta dentro del género de la novela histórica, que sería la novela histórica de tema bibliográfico, bibliofílico, que yo siempre sugiero, sería bueno recopilar una pequeña bibliografía referencial en torno a eso, porque es muy emocionante, es apasionante, es en ocasiones misterioso, hay que saberse mover un poco por todos estos ámbitos, la bibliofilia, bibliotecas, el patrimonio español y el patrimonio hispánico es uno de los más dispersos de los países europeos, pues por razones históricas que todos podemos tener en la cabeza, no me detengo a ello, pero eso significa también que los bibliógrafos somos viajeros, somos muy viajeros. Sí. Bueno, ya has estado hablando sobre lo verdaderamente emocionante de la bibliografía, pero también, bueno, evidentemente de la filología, de la historia, que es ese aspecto de descubrir o de redescubrir algo que quizás haya quedado olvidado, que no se ha concentrado, no se ha puesto la atención en ello, y que a lo mejor las digitalizaciones, en una tarde hogareña, como comentábamos, pues una conexión permite fechar, permite descubrir un nuevo testimonio, permite... Y en esos momentos, pues claro, a uno se le vienen las lágrimas a los ojos. Esto es maravilloso, es el arte de descubrir, ¿no? Que esto es lo maravilloso. Recuerdo una anécdota que me has hecho rememorar, y perdona que te interrumpa, pero que también me permite mencionar a otro de los grandes bibliógrafos españoles, junto a don José Simón Díaz, que es Jaime Moll, don Jaume Moll, que no, quizá por familiaridad no le damos ese tratamiento, que fue también, junto con Simón Díaz, mi maestro, y fue el introductor entre nosotros de esta corriente más actual y enormemente fructífera de la bibliografía material. Pues recuerdo en una ocasión que nos reuníamos en la Biblioteca Nacional, pues yo creo que era una reunión de la Asociación Española de Bibliografía, cuando yo la presidía, y Jaime Moll era el vicepresidente, y allí es donde teníamos entonces la sede, y yo algo había descubierto aquella mañana que ahora realmente no soy capaz de recordar qué era, pero nada más era a Jaime, claro, se lo comenté y me dijo, desde lejos te veía con una cara de descubrimiento, se ve que transmitía esa, porque muchas veces, claro, todas las personas que se dedican a investigación sabemos que podemos ir por la calle, en el metro, a veces hasta conduciendo, y estamos
viendo en nuestro interior o reflexionando, que para conducir puede ser muy peligroso. Yo en alguna ocasión he tenido que detenerme, o iba con una colega en el coche, y tenemos que cambiar de conversación porque no veo la carretera, sino que estoy viendo una tipografía que me está describiendo, ¿no? De modo que sí, es apasionante. Y hoy se enfoca el análisis bibliográfico material también como una suerte de arqueología del libro antiguo, del libro impreso. Y creo que eso es también una de las líneas de evolución más actual de la codicología, que son los que definen esto, de la codicología como la ciencia arqueológica de los testimonios escritos, manuscritos. Bien, pues en paralelo la bibliografía material junto con la referencial no se deben separar. Es la arqueología muchas veces de los testimonios impresos. Te quería preguntar, Mercedes, ¿qué pasa después, por ejemplo, del siglo XIX con los libros del siglo XX, con los libros actuales? ¿No se puede hacer bibliografía material de ellos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quedan en una especie de limbo, de limbo bibliográfico? No, en absoluto, puesto que como hemos definido, nos interesa desentrañar un poco esas huellas, esos rastros que el proceso de producción, de publicación deja en cada uno de los ejemplares que constituyen una edición, una tirada. Pues estas huellas las deja de forma similar el procedimiento de la producción industrial del libro y desde luego también hoy la producción mediante tecnologías, hablar de nuevas tecnologías parece que a estas alturas transcurrido un cuarto del siglo XXI, pero también esas huellas quedan. Lo que pasa es que hay que conocer muy bien y muy en detalle esos procesos de producción para saber detectarlas e interpretarlas. Pero desde luego se está iniciando, pero muy tímidamente, una bibliografía material de testimonios del periodo de la imprenta industrial. Desde luego, el terreno de los impresos del siglo XIX es interesantísimo. Esto ya el profesor Leonardo Romero Tabar, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, hace años, ya pues precisamente en el homenaje a Jaime Moll, publicó un trabajo en el que ya enfocaba desde la perspectiva material el estudio de los testimonios, los textos del siglo XIX. Y digo que es muy interesante porque, claro, fue un proceso de transición. Los avances y las revoluciones históricas no se dan con un corte tajante de un año para... ¿Cuántas veces hemos dicho en el caso de los incunables, ¿no? Los primeros testimonios impresos que por convención se establece desde el origen de la imprenta a mediados del siglo XV hasta el 31 de diciembre del año 1500. Pues que indudablemente los impresores no se acostaron después de celebrar, si es que celebraban fin de año, dependía de los lugares, además de los sistemas de cómputo cronológico anual, no se acostaron diciendo que estaban en el periodo incunable y amanecieron el día 1 en el periodo posincunable. Pues eso es muy evidente en el caso de los libros del XIX, porque los avances tecnológicos que revolucionaron el modo de producción artesanal, manual de la imprenta antigua, no se dieron a la vez en los distintos procesos técnicos y no se asentaron simultáneamente en la variada geografía, ¿no? De modo que ahí tiene un terreno, la bibliografía material, muy interesante, pero incluso en el propio siglo XX, no sé, bueno, lo traigo, no sé, espero que sea un ejemplo adecuado, porque
en efecto, no todo es Lorca, pero una obra clave de la literatura española, sus sonetos del amor oscuro, que afloran muy tardíamente gracias a esta edición, bueno, que se ha llamado pirata, que realmente no fue pirata, fue una edición no venal y de difusión restringida, pero bien, fue lo que decantó que esa obra se conociera. Pues no se sabe a ciencia cierta, esa obra se difundió con un pie de imprenta de Granada, pero no se sabe a ciencia cierta dónde se imprimió. Quizá analizando su tipografía, una tipografía bodoniana maravillosa, se pudiera llegar. Y ese es un análisis típicamente de análisis tipográfico y de bibliografía material. Y precisamente comentando que no todo es Lorca, efectivamente, cómo no, pues efectivamente no todo es Lorca, pero aquí contamos con este libro maravilloso. Una primera edición de las primeras canciones de Federico García Lorca. Igual que tenemos aquí también una primera edición de Obras Marítimas de Rafael Alberti, dedicada con esa espléndida caligrafía a don Ramón Menéndez Vidal en el esplendor de su gloria. Rafael Alberti es una dedicatoria al año 1954, en efecto. Y sí, esto creo que merece la pena que comentemos esta biblioteca excepcional que no es la biblioteca de un bibliófilo, es la biblioteca de un estudioso, de un investigador, es una biblioteca de trabajo, es una biblioteca, lo que se suele denominar de erudición, aunque hoy el término de erudición está tan denostado que casi no nos atrevemos, pero sigue siendo importantísimo. Y vamos a ver, don Ramón, estaba tentado a decir, fue todo menos un erudito. Don Ramón era un erudito, pero fue todo menos eso. Don Ramón fue realmente el que además de, con su saber, poner a ese altísimo nivel los estudios humanísticos, históricos, lingüísticos, literarios, como decía, les dio vida, porque el investigador es eso. Y esta es su biblioteca de trabajo, pero como es lógico, hay piezas importantísimas, porque él estuvo perfectamente, es otro de los muchos valores que hay que resaltar, perfectamente en contacto con su época, tuvo una proyección pública importantísima, sobre todo hasta el inicio de la Guerra Civil, también bastantes años después que se le rehabilita, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, en esa situación de estar con los pies en la tierra, pues estaba al tanto de las novedades y de estas cosas que indudablemente son joyas, pero también para mí es una joya la edición del ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos de Bartolomé José Gallardo, una obra de erudición de mediados del siglo XIX, un repertorio que seguimos utilizando todos los investigadores a diario y que está anotado, papeletizado, como se decía en esta casa, es decir, pues para las labores de la historia del español, desde luego de la recopilación y edición del romancero tradicional de las lenguas hispánicas, lo que empezó siendo epopeya y romancero, volviendo, pues extraían toda la información útil y la papeletizaban, es decir, hacían las fichas. ¿Cuál fue metodológicamente el instrumento de trabajo? Si queremos, el ordenador, hasta portátil, de mesa y portátil de don Ramón, los ficheros, las papeletas. Y digo también portátil porque tiene una maleta que se puede ver en su despacho aquí al lado, con la que él viajaba, con una selección de
de papeletas, de ficheros, cuando tenía que ir a investigar fuera. Bueno, recuerden también que, como hablamos, es una biblioteca de un erudito, aunque este término, como decía, de un investigador, de uno de los mayores investigadores y una de las piezas clave en la filología española. El mayor en la filología, el creador de la auténtica filología española. Que cuenta con 20.000 volúmenes. Con esto queremos decir estos problemas que uno, porque los libros ocupan mucho. Este es uno de los problemas y pesan mucho, porque la biblioteca de Don Ramón son no sé cuántas salas. Todas, realmente todas. Yo recuerdo otra anécdota de una profesora de mi infancia que se formó con la hija de Don Ramón, Jimena Menéndez Pidal. Esta casa reúne muchos archivos, la biblioteca de Don Ramón y todos sus archivos de trabajo y también de sus descendientes. Bueno, hay una figura clave que no hemos mencionado y que realmente el continuador y uno de los artífices, junto con don Rafael Lapesa, de que se siga conservando este patrimonio, que su nieto, Diego Catalán, pues aquí otro de los archivos importantísimos que hay es el archivo pedagógico María Goire Jimena Menéndez Pidal. Bueno, la lleva yo esta anécdota de esta profesora, la primera vez que visitó esta casa, pues comentó a Jimena, pero es admirable, pero en esta casa todas las habitaciones son bibliotecas. Y hay dormitorios, hay en efecto dormitorios, cocina, pero sí, esta era un gran centro de trabajo y una casa, diríamos hoy, con un término que nos remonta a la Baja Edad Media, un gabinete de investigación, un centro de investigación, un gran despacho de trabajo. Bueno, el estudiolo, era el término italiano estudiolo, el gabinete es algo posterior, un gran estudiolo. Pues para ir cerrando un poco este programa, quería sugerirles a nuestros oyentes la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Pueden visitarla, está en el metro de Colombia, de la línea 9, a partir de ahí pueden en la calle Menéndez Pidal, precisamente, y pueden ver el maravilloso olivar que tiene, visitarla y contemplar el centro, la cuna de la filología, tal y como la conocemos hoy, y del estudio del romancero, y bueno, una de las vertientes más imprescindibles de lo que ha sido la investigación en este aspecto hasta el día de hoy. Merece la pena hacer muy brevemente hincapié en algo que mencionabas, el olivar, el conocido olivar de Chamartín, es prácticamente lo que queda, el olivar de Castillejo, que está aquí al lado de ese gran olivar histórico del pueblo de Chamartín de la Rosa. Está protegido, como la casa, está protegido por el enorme valor ecológico y además por cómo se ha conservado, y también es un elemento fundamental del espíritu de esta casa. ¿Por qué? Porque Don Ramón practicó mens sana in corpore sano, y de madrugada a las 6 de la mañana realizaba ejercicios gimnásticos en el jardín, en una zona un poco cerrada, delimitada, del solarium, tanto en invierno como en verano. Y se ha conservado espléndidamente. La visita merece la pena. El olivar, la casa de don Ramón Menéndez Pidal y doña María Goiri, la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Para cerrar, Mercedes, quería pedirte
una frase con la que puedas describir lo que ha significado para ti la bibliografía. Pues, Esto es muy difícil, pero en una sola frase que quepa tanto. bueno, algo que me viene a la cabeza, más es una palabra, vocación, el, el descubrimiento, más desde lo más humilde, y bueno, decías al principio el comentario de Simón Díaz, ¿no? Los bibliógrafos son humildes, ¿por qué? Porque nuestra disciplina se ha dicho que es una disciplina ancilar, auxiliar, bueno, ya estos planteamientos hoy no, pero en efecto lo es complementario, o si queremos es el punto de partida de las disciplinas humanísticas. De modo que es esa vocación, descubrimiento de que con el trabajo que es minucioso, que a veces es tedioso, repetitivo, reiterativo, se puede llegar a profundizar en aspectos que ayudan a interpretar cuestiones de calado mucho mayor y mucho más trascendente. Y eso, el sentirte cercano de algo mítico y misterioso como es el descubrimiento de algo. Pues sí, vocación, descubrimiento, trabajo riguroso, sistemático, calmado, prolongado en el tiempo, quizá algo que no vaya con los ritmos actuales, pero es que en general la investigación humanística requiere eso. Cada vez entre más en conflicto con los ritmos actuales, con los ritmos de otra investigación, de otras disciplinas, de otras ciencias, que sí pueden ser más acelerados. Creo que no habría forma de sintetizarlo mejor, Mercedes, lo que significa la bibliografía, y también ese choque con el mundo acelerado, esta dinámica que tenemos de, bueno, en el campo de la investigación, publicar más, y lo que importa es el volumen y no tanto la calidad y la rigurosidad del contenido. Quiero darte las gracias, Mercedes, por haber estado con nosotros en este programa. Creo que ha sido un diálogo, no voy a decir de erudición, pero sí, desde luego, muy ilustrador de lo que significa la bibliografía, de lo que ha significado la labor de Ramón Menéndez Pidal. Animo a todos nuestros oyentes a seguir nuestro programa en Spotify, iVoox, YouTube. Les doy las gracias, como siempre, por estar con nosotros, y recuerden, no todo es Lorca. Muchas gracias.